¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Rafael Teijeira Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Navarra. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cree usted que vamos encaminados hacia una cuarta ola? La verdad es que es muy complicado el saber hacia dónde vamos, porque con mucha frecuencia se han hecho predicciones que luego no se han cumplido. Lo que sí que parece razonable pensar es que mientras no se consiga una adecuada inmunización de la población, van a venir olas, o como queramos llamarle, progresivas. ¿Y están los médicos en Navarra preparados para una cuarta ola? Los médicos llevan casi un año en una situación de tensión, ¿no? Y los médicos bueno, se califican, ¿no?, como cansados, como hastiados, etc., ¿no? Pero a mí me gusta decir que sobre todo lo que están es comprometidos. Hay una evidencia de ese compromiso, tanto en la primera ola como en las siguientes. Preparados están, pero lo que tenemos es que minimizar esa ola en lo posible. Y en ese sentido los médicos lo que les preocupa, además de su situación personal, es que se entienda por la población que las medidas de contención que se ponen hay que cumplirlas y hay que pensarlo individualmente y colectivamente, porque es para la protección de uno, pero también para la protección de los demás. De tal manera que esas medidas tiendan a disminuir esa intensidad en las olas que puedan venir. Pero en la conversación privada se habla, porque en conversaciones normales de café, de ascensor, de tal, todos hablamos todos los días de la pandemia y del COVID. El que no conoce una cosa conoce otra, el que no se ve afectado por la enfermedad se ve afectado por las consecuencias económicas. En privado, ¿de qué se habla? Pues, entre médicos. Entre médicos se habla de que en ocasiones probablemente no hemos sido capaces de transmitir a la sociedad la gravedad de la situación, ¿no? Hay una discusión que se ha planteado con frecuencia con este tema, ¿no? Los medios de comunicación deben de ser más explícitos y nosotros facilitar a los medios una información más explícita. Las cifras a veces son datos que nos acostumbramos a ellos, que es decir, mueren muchísimas personas todos los días en España, y en Navarra todos los días mueren 5 o 6 personas, ¿no?, por COVID. Esas son las cifras más o menos que se manejan en este momento y nos vamos acostumbrando a esas cifras, ¿no? Yo provengo de un ámbito profesional que es el de la medicina forense y siempre se ha discutido si la imagen de dar imágenes sobre situaciones trágicas es adecuado o no. Yo tengo un criterio que en general es que no, pero sinceramente yo ya no sé si mi criterio es el adecuado, ¿no? Y puedo entender que otros planteen la necesidad de transmitir a la población que realmente la situación es dramática. Y
es dramática especialmente para las personas que sufren la enfermedad en el ámbito hospitalario, en las unidades de cuidados intensivos, y no digamos para las personas que han perdido un familiar, ¿no? Ese ha sido muchas veces, durante muchos años, el eterno debate de los muertos en las carreteras, ¿no? De las campañas de la DGT, si tenían que ser explícitas o no. Es verdad que el acceso a las UCIs, al menos en Navarra, ha sido muy limitado. Hemos podido informar en imágenes 2 o 3 veces en lo que llevamos de año, pero sí que es verdad que todo cambia cuando a uno le toca de cerca, no de lo que pueda haber en un medio. Es evidente. Yo creo que, sin ningún género de dudas, cuando uno está, primero, cuando uno es paciente y lo ha sufrido, como hemos tenido testimonios, ¿no?, de pacientes que han sufrido la enfermedad, o cuando uno lo sufre profesionalmente en cuanto a que ve cómo están los pacientes, ¿no?, en unidades de cuidados intensivos, pero también en plantas, incluso en domicilios, ¿no? Es decir, con el confinamiento, pues se vive de otra manera. Y, insisto, probablemente no hemos sido capaces de transmitir a la población esa situación de angustia, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento de mayor riesgo de colapso, el que se ha vivido ahí dentro? En la primera pandemia, sí, en la primera fase de la pandemia, ¿no? O sea, en Navarra hemos estado a punto de... En Navarra y en muchísimos sitios del resto de España, ¿no? Porque el sistema se dedicaba solo a la atención COVID, paralizó prácticamente la atención no COVID, salvo algunas excepciones, las urgencias, las emergencias y algunas patologías. En ese punto sí que estuvimos en una situación tremendamente crítica. ¿Qué habría sido lo peor? ¿Tener que elegir quién entra en la UCI y quién no? ¿Eso ha llegado a pasar o ha entrado en la UCI quien ha querido? Esto es un tema también muy complejo porque se ha sacado de contexto la situación en ocasiones. Hasta donde nosotros conocemos, los criterios que se han utilizado aquí siempre han sido criterios avalados por los profesionales y se ha tenido en cuenta los criterios que normalmente se tienen en cuenta para la atención de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Los profesionales de las unidades de cuidados intensivos han insistido en esto y es que además es así, ¿no? Además, aquí específicamente se creó un comité que valoraba cuestiones deontológicas y aportaba su visión a las unidades asistenciales. ¿Qué es lo primero que se pregunta en esa situación? ¿Si el paciente puede remontar o no? Pues es una cuestión ya muy de especialista, ¿no? Y yo no soy especialista en ese área, pero entiendo que lo que se tiene que valorar es si ese paciente tiene una situación de gravedad que efectivamente puede ser corregida, cuál es su expectativa de vida, cuáles son las enfermedades concomitantes que tiene, y en base a eso se toma una decisión que es informada, porque es una decisión que se comparte con la familia y se explica los términos en los que se toma esa decisión. Y hasta donde yo sé, no ha habido conflictos en Navarra respecto a este tema. El pasado 25 de enero renovó el frente del Colegio de Médicos de Navarra. ¿Qué le ha llevado a hacerlo en este momento? Pues nosotros llevábamos 4 años con un equipo de profesionales que se han comprometido directamente con el colegio, y tras esos 4 años hemos visto que todavía quedan cosas por hacer, ¿no? Nosotros iniciamos un proceso en el que establecimos mediante un plan estratégico una serie de puntos. Ese plan estratégico todavía no está culminado. Ese plan estratégico lo queremos culminar. Lo queremos culminar en cuanto al proceso de digitalización del colegio. Ha habido un cambio sustancial. Nosotros teníamos preparado esa situación de cambio de digitalización. En este momento nosotros tenemos una app que se la han bajado más de 1.800 colegiados. Y eso es mucho. Lo que nos dicen los técnicos es que eso es mucho para lo que suele haber. Ese proceso de digitalización todavía no lo hemos terminado. Queremos seguir con eso. Pero ese proceso de digitalización que permite que la mayoría de las acciones se puedan hacer no presencialmente, también incluye el proceso de digitalización de la formación. Si algo ha quedado en evidencia es que la formación presencial se tiene que combinar con la no presencial, y hay momentos en los que tiene que ser no presencial siempre.
Hemos hecho también un avance importante en una plataforma que permite esa formación y además permite la acreditación de esa formación. En el ámbito médico, como en otras muchas profesiones, es necesario que la formación esté acreditada para que luego sirva para la carrera profesional, para luego sirva para los currículums en el ámbito de por ejemplo, de la docencia, etcétera. Ese hito también lo tenemos, ¿no? Y luego hay más cosas. En el año 2019, probablemente se acordarán, porque hubo un foro en el colegio de Sanidad, Medicina y Ciudadanía, un foro que atrajo a Navarra, entre otras a la ministra entonces, pero también a profesionales de la dirección de distintas comunidades. Tuvo muchísima repercusión a nivel nacional y creemos que por ahí también hay que seguir. Y luego nos hemos dado cuenta que además, en ese foro se planteaban una serie de cuestiones, que era la necesidad de reformar los sistemas de salud y específicamente el de la Comunidad Foral de Navarra. Creemos que el colegio tiene un papel importante en esa reforma, es necesario modificar la Ley Foral de Salud y nosotros queremos estar ahí para aportar, ¿no? De alguna manera el colegio representa a casi 4.400 profesionales de la medicina, en la que entiendo que no todos acaban pidiendo lo mismo, pero que nos acaba de contar realmente asentará de alguna manera el futuro más inmediato de la sanidad en Navarra en un momento en el que se ha tensionado hasta límites que no conocíamos. Eso queremos. Es evidente que en situaciones como las vividas, los sistemas es muy difícil que lo soporten, ¿no? Y siempre va a haber carencias. La cuestión es intentar que esas carencias sean las mínimas posibles y adelantarse a esas situaciones. Pero lo que sí que estamos convencidos es que el sistema actual necesita de una mayor capacidad de autogestión, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Y en esa capacidad de autogestión tú le tienes que dar al profesional esa autonomía, también le tienes que exigir, pero en ese sentido sí que creemos que hay que modificar normas que permitan de una manera más ágil la toma de decisiones, y ahí queremos estar. La situación de los médicos en Navarra, ¿de quién depende? ¿Depende realmente de quién esté al frente del Gobierno de Navarra, del Departamento de Salud? Porque en los últimos 10 años han pasado 3 gobiernos distintos. ¿Esto se nota? La verdad es que hay una situación, digamos, de cronicidad en algunas de las cuestiones que conviene abordar y mejorar, ¿no? Ciertamente hubo un momento en el que se producía jubilación de profesionales y no se reponían. Eso llevó a un déficit en algún momento de los profesionales. Esa situación se está revertiendo ahora, pero lo que nosotros creemos es que dentro de la estructura la dependencia de función pública es excesiva y que los equipos que deben de llevar la gestión en el ámbito de salud deberían de tener más capacidad de autonomía. Y es en ese sentido en el que hablamos de esas necesidades de reformas, ¿no?, legislativas. Como estamos hablando de salud, le voy a preguntar por la salud de atención primaria. ¿Cómo está la atención primaria en Navarra ahora mismo? Pues preocupada y muy preocupada. La atención primaria se dice, y es verdad, que es el dique de contención o es la primera fase de atención siempre. Es a donde vamos todos, ¿no? Al final, cuando nos duele algo. Exactamente, es donde vamos todos. Es una atención que siempre se ha caracterizado por la inmediatez y la presencialidad. Leí hace poco algunas declaraciones de profesionales de atención primaria diciendo que no están contentos con el sistema actual. Y es verdad, es decir, este sistema que ha obligado inicialmente a la teleatención, que necesita seguir con la teleatención, también hay que ser conscientes que no puede perder esa virtualidad de la presencialidad y de la inmediatez. ¿Se puede diagnosticar por teléfono en una atención primaria? Es difícil, es decir, se puede hacer algún tipo de atención por teléfono, pero con criterio general la atención debe de primar la presencialidad. Sí que es cierto que cuando hablamos de telemedicina,
mezclamos muchas veces cosas, ¿no? Y es verdad que la telemedicina es una herramienta tremendamente útil, por ejemplo, en la relación entre profesionales, tanto del ámbito hospitalario como del ámbito de la primaria. Y es verdad que en el ámbito hospitalario la telemedicina tiene mucho sentido en algunas cuestiones, incluso en la relación con el paciente y también probablemente en la primaria. Si yo tengo que comunicar una situación, un diagnóstico que es bueno, una analítica que es normal, una radiografía o una prueba, ¿no?, radiológica que en principio no provoca más problemas, lo puedo hacer probablemente por un sistema de telemedicina. Pero también es cierto que hay que poner los medios y probablemente el teléfono no es el mejor medio, tiene que haber problemas o sistemas de comunicación que vayan más allá del teléfono. Pero también es cierto que hay que ser consciente que una parte importante de la población tiene limitación para eso. Y por tanto hay que crear una estrategia en la que la telemedicina sea algo que realmente contente al profesional y contente al paciente, ¿no? ¿Y las zonas rurales? ¿Las zonas rurales han ganado o han perdido en este tiempo de pandemia? En general, las zonas rurales, yo creo que es difícil saber decir con respecto a las zonas urbanas si han perdido o han ganado. Desde el punto de vista de la atención primaria, nosotros somos conscientes que la medicina rural tiene otro manejo distinto que la medicina en el ámbito de las ciudades. Claro, si las zonas rurales tienen un nivel de envejecimiento de la población más alto, requieren desde luego de un proyecto más específico, ¿no? También es verdad que en ocasiones hay determinados puntos de las zonas rurales en el que es difícil tener atención, por ejemplo, atención de pediatría o atención de médicos de primaria con continuidad. Pues una de las estrategias será que necesariamente se debe de primar de alguna manera, y no siempre desde luego desde el punto de vista económico, la atención de esas zonas con estabilidad. Porque si algo no puede perder la primaria, aparte de esa situación que hemos comentado, ¿no?, de la necesidad de esa proximidad, es la continuidad. La gente lo que quiere es tener a su médico y en lo posible que sea el mismo profesional durante años, porque es la manera de conocer a la gente y de que esa relación entre profesional y paciente sea lo más adecuada posible. ¿Qué gestión se debería hacer con las enfermedades mentales, con las enfermedades oncológicas, con el cáncer? ¿Se ha perdido de alguna manera el pulso con la gestión de esas enfermedades? Hasta donde nosotros sabemos, la atención durante incluso la época intensa de la pandemia de los servicios de oncología médica y de oncología radioterápica en Navarra ha funcionado muy bien. Pero esa es la atención de los pacientes que ya estaban dentro del sistema. Hay que ver los que encuentran. Que ver los que no estaban en el sistema. Sinceramente yo no tengo datos a nivel de la comunidad, sí que he visto el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica que hablaba de que aproximadamente un 25%, se ha diagnosticado un 25% menos, ¿no?, de pacientes oncológicos. Seguro que eso se debe en parte a esa no atención de pacientes no COVID durante un tiempo. Y eso lo vamos a ver en los próximos años. Ahí hay que reforzar, por tanto, la posibilidad de la atención de esos pacientes no COVID, la posibilidad, el retomar algunas de los planes de prevención y de detección precoz que están suspendidos, y hay que poner el empeño en ello, por supuesto. Pero un 25% es muchísimo. O sea, es muchísimo. Pensar que una de cada 4 personas no ha ido a revisión, no ha ido a... No se le ha detectado, sobre todo. No es que no haya ido a revisión, sino que lo que yo he entendido del informe de la SEOM es ¿Os ha ido a revisión y no se le ha detectado? No, que un 25%... Que ha habido yo entiendo que ha bajado el número de casos un 25%. Eso es. Por tanto, si pero no sabemos si es porque no han ido a hacerse las revisiones o porque no han ido al médico. Exactamente.
pero en general, no, yo entiendo que en general se puede deber a que no se han detectado esos posibles cánceres porque no se ha ido al médico, no ha habido esa atención continuada que había durante la época no COVID. Y las enfermedades mentales, porque también es verdad que las estadísticas prevén un aumento significativo. Entiendo que una situación como esta, que lleva a confinamientos, que lleva a que las personas estén más aisladas, que lleva a que el contacto a veces con los servicios de atención no sea tan continuado, sí que puede provocar una situación de agravamiento de las enfermedades mentales y la aparición de enfermedades mentales en pacientes que antes no las tenían. La salud mental de la población, desde luego, se ha resentido y se va a resentir en relación con esta situación. Sí. ¿Qué piensa usted cuando escucha a alguien decir que hay que salvar la Semana Santa? Nosotros en la Navidad hicimos una nota desde el colegio pidiendo a la población en general responsabilidad. Es cierto que, claro, cuando uno pide responsabilidad individual, a veces pues se oye decir, pero responsabilidad individual, pero en fin, es decir, ¿hasta cuándo, no? Y yo ya estoy saturado, etcétera, ¿no? Yo soy muy poco partidario de pensar en salvar cosas, ¿no? Es decir, yo creo que si se dice y es algo que es real, ¿no? Lo que tenemos que salvar es vidas, lo que tenemos que salvar es la salud de la población. Yo, desde luego, no puedo opinar porque no es mi ámbito las cuestiones económicas en relación con la salud, pero lo que sí que entendemos es que si queremos que el sistema pueda atender y reatender adecuadamente a la patología no COVID, además de la COVID, tenemos que ser conscientes de que es más adecuado prolongar medidas de contención que liberar medidas. Deberíamos tener puestas las esperanzas en las vacunas, porque nos emocionamos con el primer pinchazo que vimos todos por televisión, pero nos hemos ido apagando, nos hemos ido desinflando. Pues nos hemos ido desinflando porque efectivamente había una previsión de vacunación y esa previsión de vacunación en cuanto a entrega de vacunas no se ha cumplido. Y porque no se ha cumplido nos hemos ido desinflando. Las noticias dicen que es posible que a partir de unos meses, incluso en el mes siguiente, se haya aportación, ¿no? Que haya aportación de algunas vacunas más, etcétera. Luego hay noticias que condicionan cambios. Hoy mismo hay una reunión a nivel nacional de los responsables de salud pública que van a evaluar lo que supone que la vacuna de AstraZeneca no pueda ser aplicada a mayores de 55 años. Eso seguro que obliga a un cambio en la estrategia de vacunación. He oído a la consejera decir que una prioridad importante es la vacunación de los mayores de 80 años, ¿no? ¿Cómo encajar eso? No es nada fácil. Sí, ha dicho la consejera que lo ha fijado a finales de febrero para llevar a cabo esa vacunación de las personas mayores de 80 años y también ha dicho que las vacunas de AstraZeneca van a ir destinadas a podólogos y farmacéuticos en Navarra. Bueno, yo lo que sí creo es que a raíz de esa reunión que se tiene hoy debería haber una estrategia conjunta y clara, ¿no? Y transmitir a la población una información bueno, pues actualizada. Reconozco que esto es muy complicado, porque uno, en principio, yo entiendo que los servicios, el Instituto, por ejemplo, concretamente Navarro de Salud Pública, preveía una situación que posteriormente no se ha cumplido. Entonces tienen que ir variando la estrategia de forma continua. Yo espero la incorporación de nuevas vacunas y con la incorporación de nuevas vacunas que probablemente además tengan un manejo más sencillo desde el punto de vista práctico, pues vayamos mejorando, pero en este momento la previsión, yo en ese sentido no soy optimista. ¿Usted se ha vacunado? No, no me he vacunado porque no me ha tocado vacunarme todavía. Tengo intención de vacunarme. Hasta donde yo sé, yo trabajo en el ámbito de la medicina forense, nosotros pertenecemos a esa etapa 1, grupo 3, y bueno, pues entendemos que cuando se vayan cumpliendo las etapas de vacunación de otros profesionales nos llegará a nosotros.
¿Se debería vacunar a todos los médicos que hay en Navarra? Sí. ¿Cuanto antes? Cuanto antes. ¿Antes que a farmacéuticos y podólogos? Sí. Con lo cual esta decisión del Gobierno no les gusta. No. Quiero decir, el hecho de que se haya decidido que la vacuna de AstraZeneca pase a ser vacunados los colectivos de podólogos, etcétera, en la estrategia de vacunación está previsto la vacunación de los médicos en una fase previa. Lo que pasa es que todavía no se ha cumplido el cubrir a todos los profesionales de la medicina. En el ámbito público se ha vacunado claramente a los que están en primera línea, se ha ido vacunando a otros colectivos médicos, faltan por vacunar colectivos médicos. Entiendo que cuando la consejera habla de la vacunación de podólogos, farmacéuticos, etcétera, es una fase posterior cuando ya se ha ido vacunando al colectivo de los médicos. ¿Qué opina de esas personas que no se creen que exista el virus? Pues me da pena por ellos y me preocupa mucho que transmitan esa información a los demás, porque sinceramente es que la evidencia es que no admite discusión, es que es algo que yo, o sea, en fin, no me cabe en la cabeza, es lo que le puedo decir, ¿no? Es que lo que parece increíble es que haya gente que piense así. Evidentemente, es decir, yo creo que es que si uno analiza con un mínimo de rigor la situación, tiene que ser consciente de que estamos en una pandemia y que además esa pandemia ha sido provocada por este virus. Uno luego puede discutir otras cuestiones, bueno, podría discutirse, pero en todo caso, lo que llamamos en medicina la evidencia científica no admite discusión. Es cierto que es una enfermedad nueva. Es cierto que han cambiado muchas cosas desde que se inició la enfermedad hasta ahora y que ha habido incluso informaciones contradictorias y órdenes contradictorias, probablemente por distintos motivos, pero también porque se conocía muy poco de la enfermedad. Conforme se va conociendo más de la enfermedad, pues se van tomando decisiones más basadas en la evidencia. Los médicos sabemos que la publicación de revistas y de artículos científicos es tremendamente importante. En una fase de esta enfermedad se publicó mucho, y se publicó mucho sin lo que se llamaba revisión por pares. Eso es una crítica al sistema, porque los artículos deben de ser publicados después de ser revisados por externos, pero también es cierto que había una necesidad de conocer cosas de la enfermedad. Y aunque eso pueda ser criticable, lo que indica al final es que la ciencia ha conseguido en muy poco tiempo avanzar muchísimo en esta enfermedad. Eso nos deja una lección, que apostar por la ciencia, apostar por la salud y apostar por la investigación es absolutamente necesario. Y lo que ha hecho los equipos de investigadores de este país y del extranjero, aunando además esfuerzos durante tan poco tiempo, eso va a ser algo que históricamente se va a reconocer, pero tenemos que seguir por ahí. No podemos pensar que esa inversión tan potente que se ha hecho en investigación se puede parar. Hay que pensar que la investigación no suele dar resultados tan rápidos como ha ocurrido en este caso, y especialmente con el tema de las vacunas. Se necesita apostar por la investigación a medio y largo plazo. Muy bien, Rafael Teijeira Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Navarra, muchísimas gracias por su tiempo y que vaya muy bien. Muchísimas gracias. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.